Hace unos instantes estuvimos conectados con Quito, Ecuador, para saber los resultados, donde aparentemente todo indica ya ganó el candidato Daniel Noboa, que será presidente los próximos 16 meses en Ecuador, y al parecer perdió el correísmo, aunque estuvo cerca, ciertamente. Pero bueno, de ahí nos vamos ahora hasta los Estados Unidos para nuestro segmento Desde Wall Street con José González. Bien, inevitable hablar, por supuesto, José, gerente asociado de GSG Advisors, de la guerra en Medio Oriente. Estamos cumpliendo una semana desde que Hamás atacara arteramente al Estado de Israel, desatando una guerra de imprevisibles proporciones. Todavía no podemos saber exactamente qué tan grande será esta guerra, qué dimensiones podría cobrar. Pero la pregunta, José, tú que estás permanentemente viendo a todos los medios y conectado con ellos para tener la mejor información, ¿cuáles son los primeros efectos económicos de esta nueva guerra en Medio Oriente? ¿Qué es lo que realmente nos interesa? Difícil de medir todavía, Oscar, en la medida que la guerra, como señalas, lo que empezó como un ataque terrorista abiertamente declarado en sus métodos y en sus formas, y que es el evento más en que ha habido más víctimas judías desde el fin del Holocausto. Es muy difícil medir los impactos, pero el escalamiento es muy claro. La ofensiva por tierra que se espera y va a ser inevitable se está postergando un día. El secretario de Estado de los Estados Unidos estuvo en Israel, está de vuelta en Israel hoy día después de haber pasado por Egipto, Bahrein, Qatar y Arabia Saudita, tratando de contener la forma en que va a ser esta ofensiva israelí y cuál va a ser o no la reacción de Irán. Dos grupos de portaaviones norteamericanos se movilizan al Mediterráneo. Depende de cómo escalen las tensiones. Ahora, ¿cómo medimos la economía en un periodo tan corto de tiempo? El precio de las materias primas, que son los indicadores de lo que el mercado más o menos va sintiendo en función de cómo puede evolucionar el conflicto. Tres materias primas importantes. El petróleo, que estaba en 94 y cayó 84 por los temores recesivos norteamericanos y desaceleración china y las altas tasas de interés, está de nuevo en $90,89. Y se espera que sigue subiendo y llegue a esos 100 que habían previsto bancos de inversión como Goldman Sachs. El cobre estaba en 4.26, cayó a 3.55 y ha subido a 3.52. ¿Qué nos dice el cobre? Que es el termómetro de la actividad económica, que entre la recesión norteamericana, las tasas de interés altas y la guerra en Israel, más la guerra en Ucrania, el perfil económico de corto plazo a nivel global no es positivo. Y el oro, que estaba en 1967, cayó a 1831, por lo mismo que el petróleo y el cobre, ha saltado a 1941. El oro es refugio ante la inseguridad. Los mercados nos están diciendo que la guerra va a poner mucha presión en las dinámicas económicas y que el perfil que acaba de dibujar el Fondo Monetario Internacional en Marruecos podría empeorarse. De acuerdo. Ahora, antes del atentado, del ataque de Hamás a Israel de hace una semana, ya se estaba hablando de la desaceleración económica. Todos los actores económicos coinciden en afirmar que la desaceleración económica mundial es un hecho. Por lo tanto, ojo, previo a lo que acabamos de comentar en el Medio Oriente. ¿Cómo puede afectar, José, a la minería peruana en específico? Tenemos, tú sabes perfectamente, nuestra gran audiencia es minera petrolera energética, aunque están otros sectores ligados, y nos ven todos los domingos a las 7 y a las 9 de la noche. Para ellos, quisiera una información de tu parte, un comentario. ¿Cómo puede afectar esta desaceleración económica mundial al sector minero en el corto plazo y en el mediano plazo? Entre el domingo pasado, que empezamos a hablar del tema de la guerra en Israel, cuando no era muy claro si el conflicto iba a ser de la magnitud que se espera, que puede ser peor de la de Ucrania, fue antes de las reuniones de otoño del Fondo Monetario Internacional que fueron en Marruecos, culminaron el jueves. Y ahí se hizo la presentación oficial de las perspectivas económicas que plantea el fondo, que dice el fondo que la economía global cojea. Y que esa economía que cojea y que creció 3.5% en el 2022 va a crecer 3% este año y 2.9% el próximo año. Corrigen sus proyecciones de junio en menos 0.1% a nivel global. Y esto no incluye los efectos
de la guerra en Israel. Es decir, se espera que estas perspectivas se deterioren. ¿Y qué va a generar ese deterioro? Lo estamos viendo en el Perú. El Perú no crece este año, va a crecer muy poco. Hay una disputa entre el Banco Central y los analistas que dicen que podríamos tener crecimiento negativo marginalmente positivo. El fondo sigue diciendo que el Perú crece este año a niveles del 2 y piquito %, pero es muy claro que la economía peruana se desacelera como el resto de las economías y que si el impacto económico es más negativo de lo que se espera. Si escala el conflicto, el precio del cobre no se va a recuperar. Y si el precio del cobre no se recupera, lo que sucedió este año, ¿qué salvó al Perú de una peor performance económica? El cobre. El oro, que es una producción importante, no es tan importante como el cobre ni los metales industriales. En el corto plazo, los metales industriales no podrían recuperar sus cotizaciones y eso tiene un efecto en particular en la minería y en general en la economía en la medida que los proyectos de exploración o explotación podrían postergarse, porque los economics no funcionan, porque las tasas de interés son más altas, porque los costos son más altos, como decía uno de tus entrevistados la semana pasada, si sube el petróleo, suben los costos, pero en el largo plazo la perspectiva sigue siendo muy positiva. No hay nadie que haya cambiado sus perspectivas de que la transición energética tiene que implementarse. Es una de las agendas más importantes a nivel global y estructural. Hay paquetes legislativos norteamericanos al respecto y de la Unión Europea y los analistas, Goldman Sachs, S&P, Trading Economics siguen sosteniendo que la demanda de cobre se va a duplicar en los próximos años y esa duplicación de esa demanda va a generar que los precios del cobre sigan subiendo una vez que las coyunturas queden claras o se resuelven. Si la guerra escala, si se convierte en una guerra regional, si escala un conflicto entre Irán e Israel, el pronóstico es reservado. De acuerdo. Clarísimo, como siempre. Gracias, José. Hasta el próximo domingo. Encantado siempre. Estuvimos con José González desde Wall Street. Y bueno, nos vamos con una frase de un filósofo que cae a pelo en este momento. Epicuro de Soma decía: cuanto más grande es la dificultad, más gloria hay en superarla. Parece un mensaje hecho para Dina Boluarte, el premier Otárola y el ministro de Economía. Sí, señores, busquen la gloria, no se depriman, luchemos. El Perú tiene de dónde agarrarse para salir de esta desaceleración que ciertamente es mundial, como acaba de describirla José González. Esto fue todo por hoy. Muchas gracias por su compañía. Recuerden, nos encontramos todos los domingos a las 7 o a las 9 de la noche en esta su casa TV+, en este su programa Tierra Adentro, que hoy cumplió 80 ediciones. Gracias a ustedes. Oscar Díaz los invita a acompañarnos el próximo domingo, si Dios quiere. Gracias.